por este tiempo, Señor, de alabanza, Dios, de glorificarte a ti, Señor, de testimonio, Señor, viendo tu gracia, Dios, sobre nuestras vidas. Padre, queremos orar en esta hora por la palabra, Dios. Señor, que tú le des sabiduría a Facu, Señor, inteligencia, Señor, en el nombre de Jesús, obrando en su vida, en su corazón, Señor, Padre, para que de su boca salgan tus palabras, Señor. Sí, Señor. Señor, oramos, Dios, por su vida, por su mente, Señor, para que tú, Dios, obres en él, Señor. Ayúdanos, Señor, a comprender tu palabra, Dios, y a ponerla por obra, Señor. Que no solo seamos oidores, Señor, sino que seamos hacedores de la palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Bendice la vida de Facu, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Hola? Sí. Aleluya. Bueno, buenas noches, hermanos. Primero que nada, saben que venía para acá y, como saben todos, venimos tratando el fruto del Espíritu. Y primeramente, obviamente, iba a abrir la palabra en Gálatas 5, 22 al 23. Ya lo tenemos bastante estudiado porque hace un mes y medio o dos que venimos empezando con ese pasaje, así que lo tenemos bastante claro. Y hoy en la mañana, cuando lo estaba repasando, la verdad es que me interesó mucho empezar un poquito más arriba, porque me parece muy interesante diferenciar entre el fruto del Espíritu y lo que la palabra llama las obras de la carne. Y para tener un contexto más general es que vamos a empezar unos versículos más arriba. Les aclaro, no sé si lo van a poner en la pantalla, seguramente la versión en la pantalla sea Reina Valera, yo lo voy a leer en la versión NTV, las palabras van a cambiar, pero el mensaje sigue siendo el mismo. Entonces, en vez de Gálatas 5, 22 al 23, vamos a arrancar en Gálatas 5, del 16 al 18. Y la palabra dice así: por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Lo que en la versión traducción viviente es naturaleza pecaminosa, es lo que sería en Reina Valera las obras de la carne. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Pero cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir con la ley de Moisés. Acá va a empezar a hablar de las obras de la carne. Cuando siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme repetirles lo que les dije antes: cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. Hasta acá la introducción que quería hacer, porque nos separa y distingue que justamente cuando uno tiene la vida de Cristo, cuando uno es hijo de Dios, justamente hay una lucha entre dos naturalezas. La naturaleza pecaminosa, las obras de la carne, expresan todo lo que acabamos de ver, pero si dejamos que nos guíe el Espíritu Santo, produce los frutos de los que veníamos hablando. Esto sí ya va en Reina Valera. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. El que toca hoy, que me tocó a mí, es la mansedumbre. Durante estos últimos 2 meses hemos compartido diferentes predicaciones acerca del fruto del Espíritu, el cual se manifiesta en nosotros de diferentes maneras al afrontar el día a día. La palabra nos explica que cuando el Espíritu da fruto en nosotros,
Esto nos permite afrontar la rutina reaccionando con amor, gozo, paz, paciencia y todas las características que veíamos del fruto del Espíritu. Cuando leemos este pasaje y decidimos analizarnos a nosotros mismos a la luz del mismo, suele pasar que nos enfocamos principalmente en si reaccionamos de acuerdo al fruto del Espíritu o a las obras de la carne. Y si bien este análisis que hacemos es correcto, la palabra nos enseña que lo que realmente importa es el origen de cómo reaccionamos ante las situaciones de la vida, ya que eso es lo que gobierna nuestra vida. El enfoque no está en cómo reacciono ante una situación difícil, sino en qué gobierna mi corazón cuando enfrento una situación difícil. ¿Estoy gobernando yo mismo o estoy siendo gobernado por Dios? La respuesta a esta pregunta nos puede ayudar a determinar si estamos expresando las obras de la carne o el fruto del Espíritu. Si hacemos memoria y recordamos la caída del hombre en el Edén, es importante tener en cuenta que cuando pecó, el ser humano no solo experimentó la muerte de su espíritu, sino también un cambio de gobierno. En principio, el hombre fue creado bajo el gobierno de Dios, pero cuando elige desobedecer a su creador, establece de ahí en adelante un gobierno determinado por él mismo. Inmediatamente vemos que las consecuencias son nefastas, porque el hombre empieza a experimentar temor, vergüenza, tristeza, negación a reconocer su error. Y al avanzar en los capítulos de Génesis, incluso en todo el Antiguo Testamento, vemos muchas otras consecuencias de ese autogobierno que establece el hombre, que comienza en los primeros capítulos de Génesis. Ahora, cuando la palabra habla de las obras de la carne, se está refiriendo al hombre queriendo gobernarse a sí mismo. El fruto del Espíritu es cuando nosotros, no hijos de Dios, dejamos que el Espíritu gobierne nuestra vida. Ahora, ¿qué es lo que dice la palabra del autogobierno que puede tener el hombre? En el libro de Romanos, en la carta de Romanos, capítulo 8, en el versículo 7, la palabra dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Entonces, las decisiones que el hombre pueda tomar de forma independiente siempre van a ser contrarias a la voluntad de Dios. Cuando el hombre intenta determinar por su propia cuenta qué es lo que le conviene, qué es lo mejor, qué es lo más conveniente, inevitablemente se pone en contra de lo que Dios en su omnisciencia sabe que es realmente correcto o conveniente, ¿no? Incluso dice que cuando el hombre dice, bueno, yo por mi propia cuenta quiero hacer la voluntad de Dios, pero por mi propia cuenta justamente, dice, ni tampoco puedo. O sea que aunque el hombre intente bajo sus propios medios hacer la voluntad de Dios, inevitablemente se va a poner en contra de la misma. Otro versículo que nos habla acerca de esto es la carta a los Efesios, en el capítulo 2, versículos del 1 al 3. Dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Antes de ser hijos de Dios, éramos hijos de desobediencia. Vivíamos en una naturaleza inclinada al pecado y nuestros deseos nos hacían merecedores de la ira de Dios. Fíjense cómo va en orden, ¿no? Primero dice, los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. O sea, la carne, el ser humano en su autogobierno desea hacer su propia voluntad y en consecuencia en su propia voluntad lo lleva a cabo, de lo que desea, de lo que piensa. Y eso genera una naturaleza que nos hace enemigos de Dios, hijos de ira. Entonces, ¿a qué quiero ir con estos dos versículos? Que si estamos hablando del fruto del Espíritu, que en este caso es la mansedumbre, el fruto del Espíritu tiene diferentes atributos o características que son las que leíamos. Si proviene del Espíritu, si proviene del Espíritu gobernando en mi vida, es imposible que yo por mi propia cuenta pueda generar ese fruto. Inevitablemente lo que voy a terminar haciendo es estar en contra de la voluntad de Dios. Entonces, hasta ahora vemos que el ser humano, siendo el gobernante de su propia vida,
no puede expresar ninguno de los atributos del fruto del Espíritu, sino que por el contrario, solamente manifiesta las obras de la carne. Por lo tanto, es imposible que pueda reaccionar con mansedumbre, ya que este atributo se muestra únicamente cuando estamos bajo el gobierno de nuestro Creador. Ahora, antes de seguir con el mensaje, creo que es importante que tengamos una idea más clara de qué significa la palabra mansedumbre. Y para esto estuve buscando qué palabra se usaba en el Antiguo Testamento y qué palabra se usaba en el Nuevo Testamento para hablar de la mansedumbre. En el Antiguo Testamento se escribía en el idioma hebreo, y la palabra que usaban para hablar de la mansedumbre era la palabra aná o anab, que significa humildad, ser afligido, inclinarse, no ser arrogante y someterse a Dios. Y en el Nuevo Testamento, el cual estaba escrito en griego, la palabra que se usa para hablar de la mansedumbre es la palabra praotes, que denota un poder domado, una fuerza controlada, una disposición amable para con los demás y una voluntad sumisa hacia la voluntad de Dios. Entonces, teniendo estas dos definiciones, haciendo más o menos una síntesis, la mansedumbre, bajo la perspectiva bíblica, implica una sumisión justamente humilde a la voluntad de Dios, una disposición a ser enseñado, una consideración amable hacia las necesidades de los demás y una disposición para enfrentar las dificultades sin desesperación, ira o venganza. Entonces, habiendo hasta ahora entendido que nosotros por nuestra propia cuenta no podemos producir ese fruto del Espíritu, porque cuando nosotros gobernamos estamos en contra de la voluntad de Dios, que es necesario que el Espíritu Santo gobierne nuestra vida para que produzca el fruto, y habiendo entendido más en profundidad el significado de la palabra mansedumbre, me parece que es muy importante ver en la palabra cuál es el mayor ejemplo, la persona que mayor personificó y nos dio ejemplo de la mansedumbre, ¿no? Si bien es muy importante comprender el significado de la palabra mansedumbre, es más importante todavía conocer a la persona que la encarnó y la vivió durante toda su vida. Jesucristo es la fuente de la cual provienen el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Todos estos atributos fueron mostrados por la persona de Cristo durante los 33 años que habitó en la tierra, desde su llegada hasta sus últimas horas en las que padeció y sufrió por nosotros. En su infancia, Jesús, aún siendo hijo de Dios, se sujetó a sus padres. En su adultez, predicaba la mansedumbre, ya que decía cosas como: bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán el reino de los cielos, o aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Él también perdonó a una mujer que estaba por ser apedreada, y aun cuando su perdón estaba lleno de autoridad, también estaba lleno de mansedumbre. Él sanaba leprosos, cenaba con cobradores de impuestos, dejaba que los niños, los cuales eran despreciados en la sociedad, se acerquen a él. Aún siendo santo, él convivió con el pecado. Aún siendo Dios, se encarnó en un cuerpo limitado y finito. Aún siendo inocente, él cargó con acusaciones falsas, humillaciones, torturas y una muerte que claramente no merecía. Entonces, entendiendo que la persona de Cristo es el mayor ejemplo que podemos encontrar, porque hay otros ejemplos de personas que demostraban mansedumbre. O sea que Moisés era el hombre más manso que se había conocido en la tierra. De hecho, estaba viendo un versículo que al final no lo agregué, pero que hablaba justamente de que las personas que él tenía a su cargo empiezan a reclamarle y demás, y automáticamente cuando habla de Moisés respondiendo a sus reclamos, lo único que dice es: y Moisés era manso, el hombre más manso que se conocía en la tierra. O sea, tenemos varios ejemplos de mansedumbre, pero entendemos que el mayor ejemplo es nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a ver qué es lo que dice justamente los evangelios acerca de cómo Jesús vivía esa mansedumbre. Y vamos a ir al libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, al capítulo 26. A partir de acá, todos los versículos van a estar bastante cerca y no van a tener que buscar mucho. Así que con que encuentren el capítulo 26, vamos a arrancar en el versículo 36, ya lo demás lo van a encontrar bastante rápido.
Ahora vamos a leer del versículo 36 al 44. Esto nos sitúa cuando Jesús va hacia el jardín de Getsemaní y se está preparando para todo el martirio que tuvo que pasar por nosotros. La palabra dice así: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Hasta acá es lo que tocaba leer hasta ahora, y ahora vamos a ver varios puntos para poder comprender en ese momento en el jardín de Getsemaní cómo Jesús en un momento tan difícil mostró la mansedumbre, ¿no? Primero, la mansedumbre no niega el dolor. Jesús reconoce su tristeza y angustia sin esconderlas. Ser manso no es ser insensible, sino ser honesto delante de Dios. Jesús lo primero que hace es, con honestidad, va al Padre y le dice: Padre, no, si es posible, no quiero pasar por esto. Y esto nos lleva al siguiente punto. La mansedumbre lleva la angustia a la oración. En lugar de reaccionar o huir, Jesús ora. El manso no se gobierna a sí mismo en la crisis, sino que busca a Dios. Como decíamos, Jesús es sincero con lo que siente, acude al Padre y acude al Padre en oración. ¿Con qué objetivo? ¿Con qué motivo? Con el hecho de ser fortalecido para cumplir con la voluntad del Padre. Amén. La mansedumbre expresa la voluntad que uno tiene, pero la rinde. Jesús dice: si es posible, pase de mí esta copa. Y automáticamente se somete y dice: no sea como yo quiero, sino como tú. Y yo cuando veía esto pensaba: ¿cuántas veces nos pasa que pasamos alguna situación difícil y queremos actuar en consecuencia? Y el ejemplo que más se nos puede venir es que alguien nos hizo una injusticia, queremos vengarnos o tomar justicia o lo que sea, pero puede ser en cualquier cosa. Me desespero por algo y quiero salir a solucionar yo. Entonces, está perfecto que cuando voy en oración a Dios le diga: Señor, yo quisiera hacer esto, pero automáticamente es recordar: no sea nuestra voluntad, sino la tuya. Que Él nos dé discernimiento para saber cuál es su voluntad. Amén. La mansedumbre persevera en la rendición. Esto que hizo Jesús de decir: si se puede que se pase de esta copa, pero que se haga tu voluntad, 3 veces oró por lo mismo. La mansedumbre es una decisión que se renueva en medio de la lucha. Incluso, no en este evangelio que elegí, pero hay otro evangelio en el que habla de que viene un ángel a fortalecer a Jesús para que él pueda llevar a cabo esa decisión que sabía que tenía que tomar. Pero es difícil. Por eso la palabra dice que Él conoce todas nuestras debilidades. Si a nosotros en algún momento nos cuesta mantener una decisión que sabemos que Dios quiere que tomemos, ¿cuánto más le costó a Jesús en este momento? Después otra característica que podemos ver, ¿no? La paciencia responde con la mansedumbre responde con paciencia a la debilidad ajena. El conflicto que tiene Jesús con lo que le espera no es lo único que le cuesta en este momento, sino ver que sus discípulos, los que debían acompañarlo, estaban durmiendo. Al encontrar a los discípulos dormidos, Jesús no reacciona con ira, sino con exhortación y comprensión. Él les dice: velad y orad para que no entréis en tentación, el espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Si yo estuviera en su lugar, no podría exhortarlos y ser comprensivo, porque sé que me van a venir a apresar para matarme. Y Jesús, con toda la mansedumbre que solo Él puede tener, elige comprenderlos y exhortarlos. Y por último, de este pasaje,
la mansedumbre no depende del acompañamiento humano. Aunque quedó solo, Jesús continuó obedeciendo al Padre. Su mansedumbre no se apoya en otros, sino en Dios. Y ahora, importante aclarar esto aplica cuando hablamos de Jesucristo. Esto no quiere decir que yo, como parte del cuerpo de Cristo, pueda aplicar la mansedumbre y salir adelante sin el apoyo y la compañía del cuerpo de Cristo. Cuando hablamos de nosotros como iglesia, obviamente, como dice la palabra, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. O sea, necesitamos el apoyo, la compañía, el consejo del cuerpo. Muchas veces Dios usa a personas para consolarnos, para exhortarnos, para animarnos. Pero en el caso de Cristo, que es el ejemplo máximo de la mansedumbre, Él se mantuvo manso y humilde ante la voluntad de su Padre, aun cuando las personas humanas y falibles lo abandonaron. Hasta acá llegamos con el momento en que Jesús está en el jardín de Getsemaní. Vamos a avanzar unos versículos. Ahora vamos a leer un poquito más adelante, del versículo 47 al 56. En este momento llega Judas con toda la compañía de personas a la que él le había cobrado para traicionar a su maestro, y en este momento Jesús es llevado a prisión. Dice así: mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal, diciendo: al que yo besare, ese es, prenderle o atrapadle. Y enseguida se acercó Jesús y dijo: salve, maestro, y le besó. Y Jesús dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaba con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todo lo que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las Escrituras de que es necesario que así se haga? En aquella hora dijo Jesús a la gente: ¿como contra ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las Escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Hasta acá este otro pasaje. La mansedumbre no responde con violencia a la traición. Jesús es entregado con un beso, pero no reacciona con ira ni venganza. Incluso responde llamando a Judas amigo, a la persona que lo traicionó y que hizo que él sea arrestado y en consecuencia llevado a la cruz, torturado. Está bien, Jesús sabía su propósito, sabía que era necesario, pero Jesús era 100% Dios y 100% hombre, por lo tanto Él experimentó todas las emociones que podríamos experimentar si alguien nos traiciona. Y Él, ante la traición, no reacciona ni con ira ni con venganza. La mansedumbre controla la fuerza disponible. Jesús detiene la espada de Pedro. La mansedumbre no significa falta de poder, sino que el poder decide no imponerse. Y esto nos conecta con el versículo siguiente. La mansedumbre elige obedecer antes que defenderse. Jesús afirma que podría invocar legiones de ángeles, pero decide no hacerlo para cumplir la voluntad del Padre. Esto nos puede pasar a nosotros en nuestra vida. Una situación difícil, algo que nos quita la paz y sabemos que tenemos los medios o las cualidades o lo que necesitamos para cambiar la situación por nuestra propia cuenta, pero ¿estamos obedeciendo a la voluntad de Dios al hacer eso? Tener la capacidad de cambiar algo, el poder de cambiar algo, no significa que tengamos que cambiar algo. Hay que ser humilde en ese sentido y pedirle a Dios que nos dé discernimiento de ¿tenemos que hacer algo o tenemos que estar quietos? Otra característica de la mansedumbre en este momento de su vida, la mansedumbre se somete a las Escrituras. Jesús interpreta el momento que está viviendo a la luz del plan de Dios. Él dice, para que se cumplan las Escrituras. O sea que su obediencia no depende de las circunstancias, sino de lo que dice la palabra. Él conocía muy bien cuál era su propósito en la tierra. Por eso, aunque sentía tantas emociones complicadas, en el jardín de Getsemaní lloró sangre,
En ese momento estaba siendo traicionado por un discípulo, abandonado por los otros, y él aún así se entregó y fue manso. ¿Por qué? Porque él sabía lo que decía la palabra acerca de él y estaba dispuesto a cumplir con su propósito. La mansedumbre permanece firme aún en la soledad. Acá habla de los discípulos. Cuando todos los discípulos huyen, Jesús no retrocede ni abandona el camino que el Padre le había señalado. Ahora vamos a avanzar de vuelta un poquito más y ahora vamos al versículo 59 y hasta el 68. En este momento Jesús es llevado por los fariseos y juzgado. Dice: y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron: este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo: ¿no respondes nada? ¿Que testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron: es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron puñetazos, y otros le abofeteaban diciendo: profetízanos Cristo, ¿quién es el que te golpeó? La mansedumbre no necesita defenderse de la mentira. Jesús permanece en silencio frente a los falsos testimonios. Él no intenta limpiar su imagen ni justificar su inocencia. La mansedumbre sabe cuándo callar. A pesar de la presión del sumo sacerdote, Jesús calla. Su silencio no muestra pasividad, sino dominio propio y confianza en Dios. En el versículo siguiente vemos un giro de tuerca, digamos. La mansedumbre habla solo cuando es necesario. Dice: Jesús responde únicamente cuando se trata de la verdad sobre su identidad. Él no discute las acusaciones que le hacen, sino que afirma quién es. Cuando todos los estaban acusando con testimonios falsos, Jesús hacía silencio. Cuando le preguntan quién es, si es el Hijo de Dios, si es el Cristo, tú lo has dicho. Y además que desde ahora verás al Hijo de Dios, verás al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios. Lo único que hizo Jesús es asumir y proclamar su identidad. La mansedumbre confiesa la verdad sin agresión. Jesús justamente declara su identidad y su autoridad futura sin insultar ni atacar. Su palabra es firme, pero no es violenta. La mansedumbre acepta el rechazo sin endurecer el corazón. Aunque lo declaran reo de muerte, Jesús no reacciona con odio ni resentimiento. Y por último, la mansedumbre soporta la humillación sin devolver humillación. Soportó escupidas, golpes, burlas, pero no hicieron que él responda con violencia ni con amenazas, porque Jesús se mantenía bajo el gobierno del Padre. Esto trayéndolo un poco más a tierra, más a nuestra vida cotidiana. Si la palabra dice que tenemos que ser como Cristo, ¿qué deberíamos hacer cuando alguien habla mal de nosotros? Cuando alguien nos hace la vida imposible, cuando alguien comete acciones que corresponden que yo me las cobre, por así decir. No corresponde tomar la justicia por mi propia mano, no corresponde reaccionar con enojo ni con violencia. Si realmente quiero mostrar el carácter de Cristo, corresponde vivir como Cristo vivió en estos momentos. Gracias a Dios porque no tenemos que vivir algo tan difícil como lo que vivió, solamente Él podía hacerlo. Ahora vamos con los últimos pasajes, vamos a leer el capítulo 27, ya avanzamos de capítulo, del 11 al 14. Este es cortito, es cuando llevan a Jesús frente a Pilatos. Dice: Jesús pues estaba en pie delante del gobernador, y éste le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo: tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo: ¿no sabes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra.
de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. La mansedumbre guarda silencio ante la injusticia. Si bien Jesús no se defiende ni responde a las falsas acusaciones, esto no significa que su silencio muestre debilidad, sino una confianza absoluta en el Padre. Jesús en ese momento no le interesaba lo que pudieron decir de él, porque él estaba seguro de que eso era lo que tenía que hacer y de que eso era lo que tenía que pasar. Avanzamos, vamos ahora versículos del 22 al 31. En este momento es cuando Pilatos, aunque no quiere, lo condena. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Y el gobernador les dijo: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más, diciendo: sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. E hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: salve, rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. La mansedumbre no busca salvarse a sí mismo a cualquier precio. Jesús no manipuló la situación ni apeló a la multitud. Él aceptó el camino que el Padre había determinado, aunque fuera injusto. Sabemos, por todo lo que conocemos de la palabra y vemos de Jesús, que era, creo que por excelencia, el mejor orador, el que más podía dar discursos que lleguen al corazón de la gente. Por tantas predicaciones que vimos de él a lo largo de la palabra. Él tranquilamente, cuando estaba frente a Pilato y frente a la gente, podría haber usado palabras para poner a la gente de su lado. Podría haber usado palabras para convencer a Pilato, y no lo hizo, porque aceptó el camino que el Padre había determinado. La mansedumbre soporta la humillación sin devolver humillación. Esto es lo mismo que hoy, porque también lo vuelven a humillar y golpear. Él es burlado, golpeado y ridiculizado, pero no responde con insultos ni violencia. Su mansedumbre domina la reacción del corazón. Obvio que él sentía dolor cuando lo golpeaban. Obvio que sentía indignación y quizá ganas de responder, pero se mantuvo con mansedumbre. Por eso es que decimos que él es la encarnación perfecta, ¿no? La encarnación por defecto de lo que son los frutos del Espíritu, ¿no? Vamos a avanzar un poquito más adelante, del 35 al 50, versículo 35 al 50, ya a este momento tan difícil de la crucifixión y de su muerte. Dice: cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta: partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados le aguardaban allí, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si él es rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora 6 hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9. Cerca de la hora 9, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani, esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí
decían al oírlo, a Elías llama a este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber. Pero los otros decían, deja, veamos si Elías viene a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Ahora creo que es muy importante entender lo difícil que fue para Jesús. Y sin embargo, hasta el último momento, en lo que nos respecta hoy, de lo que hablamos hoy de la mansedumbre, hasta el último momento que Él se mantuvo con mansedumbre. La mansedumbre permanece firme en medio del sufrimiento físico. Clavado en la cruz, Jesús nunca abandonó la voluntad del Padre. El dolor no gobierna su obediencia. La mansedumbre resiste la provocación y la burla, sumándole el sufrimiento físico. A Él lo desafían a bajarse de la cruz, pero Jesús no actúa para demostrar poder. La mansedumbre no necesita probar nada. La mansedumbre confía aún cuando Dios guarda silencio. Jesús clama desde la cruz, pero no renuncia a su entrega. Aún en la oscuridad, Él permanece sometido al Padre. La mansedumbre se entrega completamente. Jesús entrega su espíritu voluntariamente. Nadie se lo quita. Él lo rinde en obediencia. Hasta este punto no hay forma en la que no podamos entender que esto es el ejemplo perfecto, ¿no? Como decía hoy, Él es la mansedumbre encarnada, ¿no? Pero ¿cómo hago para aplicarlo a mi vida? ¿Cómo puedo ser como Cristo si cuando nos comparamos no somos ni el 1% de todo lo que Él fue aquí en la tierra, ¿no? Habiendo recorrido estos pasajes, es inevitable conmoverse al recordar los padecimientos que tuvo que pasar nuestro Salvador. Pero al mismo tiempo surge la pregunta, ¿cómo hago para mostrar esa mansedumbre que Jesús vivió? Bueno, la palabra nos dice que fuimos crucificados juntamente con Él y también resucitados, que Él vive en nosotros y que nos dejó a su Espíritu Santo, el cual nos guía para ser formados a su imagen. Ahora, como un último pasaje antes de cerrar, vamos a leer justamente Primera de Pedro, capítulo 2, del 19 al 24. Primera de Pedro, capítulo 2, del 19 al 24. Y creo que este pasaje nos va a dar un poco de claridad para poder conciliar, ¿no?, el pensamiento de, bueno, Jesús lo hizo a la perfección, pero yo, ¿cómo hago para poder también hacerlo, ¿no? Y aclaración, este versículo también está en la versión Nueva Traducción Viviente, pero bueno, como dije hoy, las palabras van a ser diferentes, pero el mensaje es el mismo. Dice, pues Dios se complace cuando ustedes, siendo conscientes de su voluntad, sufren con paciencia cuando reciben un trato injusto. Es obvio que no hay mérito en ser pacientes si a uno lo golpean por haber actuado mal. Pero si sufren por hacer el bien y lo soportan con paciencia, Dios se agrada de ustedes. Pues Dios los llamó a hacer lo bueno, aunque eso signifique que tengan que sufrir, tal como Cristo sufrió por ustedes. Él es su ejemplo y deben seguir sus pasos. Él nunca pecó y jamás engañó a nadie. No respondía cuando lo insultaban, ni amenazaba con vengarse cuando sufría. Dejaba su causa en manos de Dios, quien siempre juzga con justicia. Él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto. Por sus heridas, ustedes son sanados. En este pasaje, Pedro no nos está diciendo que intentemos sufrir como Cristo con nuestras propias fuerzas, sino que nos está mostrando cómo vive alguien que ha sido unido a Cristo. No se trata de aguantar más los momentos difíciles, sino de rendirnos más y dejar que el Espíritu gobierne. La mansedumbre no nace de esforzarnos con nuestras fuerzas por imitar a Cristo, sino de permitir que Cristo viva su vida en nosotros. Cuando dejamos que el Espíritu Santo gobierne nuestro corazón, ahí es cuando el fruto comienza a manifestarse. Ya no reaccionamos desde la carne y las emociones, sino desde una vida rendida a Dios. Es importante recordar que Jesús no respondió con violencia, no se defendió, no se vengó. Él dejó su vida en manos del Padre. Hoy, nosotros también podemos y tenemos que dejar nuestra vida en sus manos.
La mansedumbre no es sinónimo de debilidad, sino que demuestra nuestra confianza en Dios. No es resignarse a la vida, es rendirse ante la voluntad del Padre. Y por último, la mansedumbre no es algo que nosotros podamos producir por nosotros mismos, sino que es el fruto que produce el Espíritu cuando dejamos de gobernar y permitimos que Dios gobierne nuestra vida. La pregunta ya no sería si yo puedo ser manso, sino quién gobierna mi corazón cuando la vida se pone difícil. Quizá hoy no es necesario pedirle a Dios que nos dé fuerzas, sino rendirle el gobierno de nuestro corazón. Porque cuando el Espíritu gobierna es cuando podemos mostrar el fruto. Amén, 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 amén. Aleluya. Padre Santo, Señor, en el nombre de Jesús, Oh Dios. quiero darte las gracias por permitirme compartir esta palabra, Señor. Oh Padre, toca. Te agradezco por ese inmenso privilegio. Toca las Y vidas. gracias, Señor, por permitirnos comprender, Señor, que el mostrar el fruto del Espíritu no depende de nuestra voluntad, Señor, sino de rendir nuestra voluntad y ser guiados por tu Espíritu Santo, Señor. Amén. La palabra dice que Cristo nos dejó a su Espíritu, el cual nos llevaba a toda verdad. Por lo tanto, el Espíritu Santo, Señor, es el Espíritu de nuestro Señor. El Espíritu Santo refleja el carácter de Cristo en nosotros, Señor. Amén. Si dejamos que el Espíritu Santo nos gobierne, es Cristo mismo gobernando nuestra vida y pudiéndose expresar a través de nosotros. Oh Padre. ¿Cómo se toca. expresa, Señor? A través del fruto del Espíritu. Oh Señor. Señor, te pido que nos des discernimiento, Señor, para identificar en qué momentos quizás creemos que somos gobernados por tu Espíritu, pero estamos decidiendo por nuestra cuenta, Sí, Señor. Señor. Señor, te pido que a lo largo de la semana podamos reflexionar en esto, Señor. Oh Padre, en el que nombre sea de Jesús. el Espíritu Santo, Señor, el que nos guíe a toda verdad y nos permita poner en práctica. Ayúdanos, Espíritu En el Santo. nombre del Padre, del Hijo y Oh del Espíritu Santo. Señor. Amén. Amén.